una palabra que Dios me ha dado y quiero invitarles para meditar en ella en Hechos capítulo 3, Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Decirles que luego que falleció mi esposa en 28 de enero, una sola cosa vino a mi corazón. Dice: Señor, por 6 meses no voy a tomar el micrófono porque no tengo más que decir. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Durante 3 años y medio luchó contra un cáncer y el Señor hizo muchos milagros. Vimos quistes que desaparecían, bultos que desaparecían. Vimos provisión de Dios de una manera extraordinaria. Celebro la vida de cada uno de los hermanos que colaboraron con nosotros. Las últimas cirugías nos costaron 10 millones de pesos, las 2 últimas cirugías, y el Señor lo proveyó sin dejar faltar nada. El Señor obró con milagros, con provisión, pero todo eso nos llenaba el corazón de esperanza de que si el Señor tantos milagros está haciendo, provisión de tratamiento, provisión en los resultados, en tantas cosas que vimos acontecer, entonces nuestro corazón se llenaba de esperanza de que en cualquier momento tendríamos el testimonio final, el gran testimonio de que veíamos nosotros la gloria de Dios en su vida. Más el Señor lo hizo al revés, le dio a ella el testimonio final y le mostró a ella su gloria y antes que a nosotros. Entonces me quedé como que sin mensaje y dije al Señor: por 6 meses, Señor, yo predico, hermanos, desde los 12 años de edad que el Señor me llamó a predicar. Fui uno de los predicadores, decían predicador mirim, allá en Brasil, ¿no? El niño predicador. Y en ese momento pensé: no voy a predicar. El primer domingo nuestra iglesia predicó el pastor André, nuestro compañero de Zoom. Estaba conmigo en esos días, quedó 15 días acompañando y predicó él. Y digo: bueno, tengo un predicador. Y el segundo domingo predicaba mi papá a la noche y estaba conmigo. Bueno, gloria a Dios por eso. Y nos miramos a la mañana temprano y dice: vamos a visitar al pastor Enrique Strochen allí en Ballester, Villa Ballester. Sí, vamos a visitarlo. Y cuando llego el domingo por la mañana, lo del pastor Enrique me dice: Samuel, dice, vas a predicar vos. Digo: ¿cómo, pastor? Sí, vas a predicar vos. Pero, pastor, hace 10 días estoy de duelo. No importa, no tengo ni mensaje. Me dice: predica el mío. Me dio su mensaje. Y desde aquel domingo en adelante, hermano, Dios es tan bueno. No me ha dejado sin dejar soltar el micrófono, porque no importa lo que nos pase, lo que nos suceda, la palabra viene del Señor, Él es el que nos sostiene. Así que si en algún momento usted pensó en soltar su micrófono, que esto sea símbolo de alguna tarea o actividad que usted hace para Dios, no importa si es desde el servicio en la puerta o en los hogares, a donde sea, no deje de servir al Señor, porque el Señor proveerá para ti palabra, recurso, autoridad, unción, aun cuando creas que no tiene nada, porque solamente somos un canal para que Él fluya a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que el Señor me ha dado esta palabra y el título es: Dios sigue haciendo milagros. Amén. Vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1. Dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar.
Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Dios es fiel. Antes de iniciar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero contarles que, y esto sirve también de testimonio, quizás alguien pueda estar pasando un proceso de duelo o de pérdida. Y uno de los consejos que me dieron, entre tantos que nos dan palabra, dice: tienes que hacer cosas que nunca habías hecho. Y algo había estado en mi corazón hace muchos años, que era escribir mi primer libro. Desde los tiempos de Zoom tenía mucho material guardado, pero no me permitía yo mismo decir: lo voy a hacer. Y esas ideas perfeccionistas que a veces tenemos en nuestra mente, que nos bloquean y que nos limitan, dicen: no, ¿quién soy yo? Porque hay que hacerlo así. Y el Señor me permitió en los primeros 2 meses de duelo escribir los primeros libros. En este año 2025 pude escribir 4 libros. Traje 2 de ellos para ustedes. Uno es muy especial porque en realidad solamente soy el editor, porque es los devocionales que hacía mi esposa Andrea durante su tratamiento. Durante su tratamiento, todas las mañanas, ella se sentaba un ratito a la mesa y escribía un devocional. Me dejó más de 300 devocionales. Entonces agarré los primeros 60 y lo transformé en un libro. Traje de regalo para la pastora: Legado de Fe Inquebrantable, palabras que sostienen el alma. Así que es un hermoso regalo para hacerlo también. Así que los bendigo con este libro. Va a estar a disposición de los hermanos. Todo esto lo estamos donando para la obra misionera, todo lo recaudado. Y como comencé a escribir su libro, mirando sus diarios, escribiendo todo lo que había, me resultaba difícil escribir, me quebrantaba, me costaba mucho. Entonces recordaba que yo también tenía que escribir mi propio libro. Entonces a la par empecé a escribir mi libro, que tenía archivado hace muchos años, un mensaje que había predicado en un congreso de mujeres sobre la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado de la mujer samaritana? Algunos la han llamado de adúltera, algunos hasta la han llamado de prostituta, de ramera. Equivocadamente, yo creo, por el estudio, por lo que el Señor me ha revelado en la palabra, que es una de las historias bíblicas mal comprendidas y muchas veces mal contadas. Y entonces el Señor me entregó este libro, que es Crónica de una mujer invisible mirada por Dios. Una historia de fe, esperanza y dignidad restaurada. Es una lectura rápida. Algunos lo han leído en 3 horas, otros lo han leído de un día para el otro. Un hermoso texto que muestra que a veces somos tan prejuzgados, tan señalados, y no estamos viendo lo que Jesús ve en las personas. Cómo Jesús restaura vidas, cómo Jesús llama a las personas, cómo el Señor las envía con un propósito especial. Así que, pastores, esto es para ustedes. Quiero bendecir sus vidas, que Dios bendiga grandemente. Allí tiene pastor y pastora, que Dios los bendiga mucho. Amén, iglesia. Así que es importante. Y luego de eso nació El Poder de su Mirada, que es un devocional para mujeres. Los 3 primeros libros tienen casi como todo para mujeres, que hombres pueden leer también. El Poder de su Mirada es un devocional para cada semana del año. 52 devocionales sobre el resultado de la mirada de Jesús en la vida de una mujer. Todo en la Biblia, algo extraordinario. Y entonces, Señor, y un libro para los hombres. Pero el Señor no me ha permitido salir de Juan 4. No voy a predicar Juan 4 para no expoliar los libros. Amén. Por eso estamos en Hechos 3. Y entonces también ahora, en los primeros días de este año, estoy publicando el libro finalmente para los hombres. También en Juan 4, que se llama Del Pozo al Propósito. Un viaje hacia la hombría auténtica desde el corazón de Jesús. Es como que un manual de diálogo y conversación, aprendiendo con Jesús a conversar con una mujer desde la perspectiva del diálogo de Jesús y la samaritana. Así que, hermanos, vamos a celebrar a Cristo, vamos a bendecir al Señor, porque cuando la vida nos golpea, cuando las situaciones son tan duras, cuando parece que estamos quebrados, cuando parece que no tenemos más nada que dar, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas grandes. Este mensaje nace de esa experiencia de dolor y duelo. Yo llegué a los Estados Unidos el año pasado, el 7 de mayo, y tenía una agenda para predicar, y cada vez que llegaba a una congregación, los jóvenes como hoy, ministerio de alabanza, estaban sirviendo, alabando al Señor, y mi esposa fue ministra de alabanza desde niña, prácticamente sirvió toda la vida en el ministerio. Entonces las canciones todas me destrozaban.
No podía cantar, no podía alabar, me quebrantaba en lágrimas. En lugar de sentarme, tenía que ir al baño a llorar y a derramar mis lágrimas. Señor, dame tu fuerza porque no puedo. Esto es muy difícil. Y el Señor, estoy roto. Estoy quebrado y me están llamando, tengo que pasar a predicar. Y el Señor me mostró, hermanos, como hoy se habló del alabastro, del perfume. No importa cuán roto esté el vaso, lo que importa es que el perfume siga subiendo, que el perfume siga saliendo, porque Dios sigue haciendo milagros. Y así Dios me llevó a Hechos 3. Y cuando estamos en fase de duelo y de dolor, de pérdidas, sea por cual motivo que sea, así sea un trabajo o una situación familiar, o en este caso como el mío, hay algo que ocurre, y cuando nosotros estudiamos la Biblia lo llamamos contexto inmediato, que quiere decir qué es lo que pasó para atrás. Pero cuando yo leía Hechos 3 en ese contexto de dolor, es como cuando vamos por la ruta, y el Señor me mostró exactamente eso porque iba manejando y miraba hacia el retrovisor. Y comencé a darme cuenta que mi retrovisor, en mi historia personal y familiar, estaba más grande que mi parabrisas. Yo no tenía una mirada hacia futuro. Era como que para adelante veía apenas un parabrisas chiquitito y todo era retrovisor. Yo recordaba desde el primer día que la había visto. Yo recordaba toda la historia, todos los momentos, todo para atrás. Y lo mismo hice con Hechos 3. Cuando yo leí Hechos 3, con este sentir en mi corazón, Dios sigue haciendo milagros. No podía avanzar hacia Hechos 3, sino que comencé a ver Hechos 2, comencé a ver Hechos 1, comencé a ver los evangelios, todo para atrás. Y es increíble que cuando miramos para atrás, y quiero invitarte un momento a mirar para atrás desde Hechos 3, nos encontramos con algo extraordinario. No vamos a recorrer toda la Biblia hacia atrás, pero los 2 capítulos nomás. Nos encontramos que la iglesia está viviendo uno de los momentos más gloriosos. Hechos 2 termina diciendo que cada día ellos se reunían en los templos y en las casas, que ellos tenían comunión, que ellos partían el pan, que ellos vendían sus propiedades, que ellos traían los pies de los apóstoles. Ya miles de almas se habían entregado a Cristo y la iglesia estaba creciente. Cuando leemos por primera vez Hechos 3, pensamos que hubo el día de Pentecostés y luego Hechos 3 fue al día siguiente. No fue al día siguiente, pasaron probablemente algunas semanas o quizás meses. La iglesia ya se había organizado. Cosas muy grandes, muy extraordinarias habían acontecido. Los grandes acontecimientos no estaban aquí en Hechos 3. Los grandes acontecimientos están en Hechos 2. Están en Hechos 1. Los grandes acontecimientos de la historia. Yo digo que si solamente tuviéramos Hechos 1 y 2 sería suficiente para la iglesia. Tenemos mensaje para predicar toda la vida con Hechos 1 y 2. Porque en Hechos 2 tenemos el cumplimiento de la promesa más importante para la iglesia terrenal en este tiempo, que es que la iglesia no está sola. La iglesia tiene el Espíritu Santo, la iglesia tiene el Pentecostés, la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la ayuda del Consolador que camina en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y su presencia es real en nuestra vida. Y eso ocurre en Hechos 2. ¿Cómo superar? ¿Cómo avanzar hacia adelante con algo tan grande que ocurrió? Con algo tan fabuloso que ocurrió, como diciendo, bueno, algo como esto no va a pasar más. Pero no solamente en Hechos 2 hay cosas grandes, en Hechos 1 también están allí los mensajes completos de todo el evangelio. Porque primero nos vamos a encontrar en Hechos 1 que Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó, que Él vive para siempre, que Él venció la muerte, que Él es el eterno, que Él es el yo soy, que Él es Yeshua, Él es el enviado de Dios. En Hechos 1 nos vamos a encontrar con doctrinas troncales de la iglesia, porque nos encontramos con la doctrina de la evangelización mundial. Por eso dice: id por todo el mundo y prediquen el evangelio y seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y nos encontramos allí también con la ascensión de Cristo. No solamente que resucitó como resucitó Lázaro, sino que al contrario, Lázaro volvió a morir, pero nuestro Cristo vive para siempre. Él ascendió al cielo, fue recibido en las nubes y al cielo, y allí está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero también hay una doctrina aún más importante que no podemos olvidarnos de ella. Es que mientras los varones galileos, los discípulos y la multitud que allí estaba presente estaban mirando para arriba, dice que dos ángeles descendieron y le dijeron: ¿por qué ustedes están mirando hacia arriba?
¿Por qué ustedes miran a lo alto? Este mismo Jesús que ustedes han visto subir, un día regresará, un día volverá, para que donde Él esté, estemos nosotros también. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Entonces, hermanos, cuando yo miro al retrovisor de Hechos 3, me encuentro un retrovisor muy grande. Y si seguimos para atrás y para atrás, vamos a llegar a Génesis 1. Cosas grandes, cosas extraordinarias. Pero la pregunta es, ¿será que Dios todavía tiene cosas grandes para seguir haciendo? ¿Será que aún hay cosas grandes? Estamos comenzando un año, venimos de las fiestas. El mes de diciembre es un mes espectacular, un mes de gozo, de regocijo, de fiesta, de celebración, de cierre de año. Algunos se están egresando y tantas cosas que ocurren en el mes de diciembre. Es un mes ruidoso, ¿no? A algunos les gustan mucho las fiestas y celebran, pero pareciera que arranca enero y dice, wow. Vienen los calores más pesados, algunos que ya no aguantan más y no ven la hora de que arranquen las clases para mandar a los chicos al colegio, y es un mes difícil. Y tenemos el recuerdo de lo que pasó, pero yo vengo aquí en esta mañana para decirle: Dios sigue haciendo milagros, tiene cosas grandes todavía por delante. Hechos 3 nos viene a recordar que Él es un Dios de milagros, que la obra no se detuvo, que no quedó en el pasado. Él sigue activando, Él sigue obrando, Él sigue sanando. Todos los días, dice, ellos se reunían en el templo y en la casa. Y eso me señala Hechos 2, que cuando Pedro y Juan entran por la puerta hermosa en Hechos 3 no era la primera vez. Ya habían pasado por ahí algunas ocasiones. Pero ahora hay algo diferente. Ahora hay un despertar de su espíritu para algo nuevo. Quizás era común y normal que personas lisiadas o con problemas, mendigos, personas pedían limosnas. Y era común darles alguna limosna. Era normal que, bueno, este es el que siempre está acá pidiendo en la puerta del templo. Dice, todos los días lo traían, desde su nacimiento. Nació así. A medida que ya, no sé a qué edad, pero hemos visto hasta niños pidiendo limosna. En aquella época lo mismo estaba sucediendo. Esto no era algo nuevo, era algo que pasaba rutinariamente. Pero ese día hay algo diferente que está sucediendo. Ese día hay un mover espiritual que está sucediendo. Yo creo que en esta mañana hay algo diferente que está sucediendo en este lugar. Quizás usted entró por esa puerta varias veces, ha recibido mucho de parte de Dios. Pedro había recibido mucho de parte de Dios. Pedro fue el primer predicador del Pentecostés. Pedro fue el hombre que la Biblia cuenta que hasta su sombra sanaba a los enfermos. Mire, hermano, que usted ir pasando y la sombra va sanando a los enfermos. Hemos cantado en los coros de campaña, ¿verdad? Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, era el espíritu del Nazareno, era Jesucristo sanando a los enfermos. Pero en ese día la sombra de Pedro no hizo ningún efecto. No sé si él estaba esperando, no sé si él pasaba una u otra vez, dice, bueno, Señor ya va a sanar, no es su voluntad. Pero hay algo diferente que está sucediendo y algo que Dios me habla. Primero, Dios sigue haciendo milagros, pero también me habla de que Él hace milagros como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, no siempre como nosotros queremos. Porque nosotros tenemos nuestros milagros preferidos, ¿sí o no? Yo tengo mis milagros preferidos en las Escrituras y los que me gustan, que ojalá fueran así conmigo también. Uno de ellos es el milagro del ciego Bartimeo. Son esos milagros, ustedes se van a dar cuenta que todos ellos tienen algo en común. Porque ¿qué tiene de especial el milagro del ciego Bartimeo? Dice que él clamó, primer parte, clamó. El Señor oyó, lo mandó llamar. Y la pregunta que todos queremos contestar un día, ¿qué quieres que te haga? Oh, no, qué tremendo que el Señor te diga, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor, y el clarito dice, quiero ver. ¿Y qué dice la Escritura? Y al instante, ese milagro me gusta, el milagro de instante. Y al instante recobró la vista. Al instante él recibió su milagro. Yo creo en los milagros que son hechos instantáneamente. Yo creo, y esos son mis milagros preferidos. La Biblia dice de una mujer que le miró al Señor y dijo, Señor, los cachorritos también comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor le dijo, mujer, por tu fe su hija será sanada. Y al instante en la casa la hija fue libre y fue sanada. La Biblia habla de un hombre que le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Y al instante su criado fue sano allá en la casa. Oh, qué bueno son esos milagros. La Biblia cuenta de una mujer que con flujo de sangre por muchos años sufriendo, tocó el borde de las vestiduras de Jesús y al instante fue sanada. Así que tengo más de 3 milagros, puedo decir,
sin ninguna duda que Jesús hace milagros instantáneos. Que no es necesario esperar la oración final. No es necesario esperar que los ancianos unjan con aceite. Que no es necesario esperar la campaña de los 7 jueves de victoria, los muros de Jericó y todas las vueltas que hay que darle a la vida, porque hay un Cristo poderoso que puede en un instante hacer un milagro en tu vida. Aleluya. Pero hay milagros que no ocurren como esperamos. Cuando en el mes de noviembre, mi esposa, que venía haciendo tratamiento también y todo salía bien, de repente se enferma de un ataque de hígado y los médicos hacen los estudios y descubren que las vías biliares estaban obstruidas y ya no podía recibir tratamiento. Dice, ya no podemos hacer más nada, a no ser quizás alguna cirugía en el hígado para intentar desobstruir las vías, pero no fue posible. Ella me mira, me dice, yo no quiero morir. Ella estaba fuerte, ella estaba ministrando, cantando, predicando 2 meses antes de partir. Entonces, wow, ¿cómo es eso? Yo la miro y digo, no vas a morir, porque creyente no muere. Ni vos ni yo nos vamos a morir. No vamos a morir ni de viejo, ni de accidente, ni de enfermo, ni de nada. Y me quedo mirando, ¿cómo? Nosotros nos vamos con el Señor el día que nos llamare. El día que nos llame nos vamos con Él. Y hermanos, así fue. Porque no falleció del cáncer, como a veces, y murió, fue el cáncer. No fue el cáncer. Fue porque el día que el Señor la llamó. 3 días antes se despertó a la madrugada, ya no hablaba, estaba una semana postrada en cama sin hablar, y se despertó, me desperté con ella hablando a la madrugada, diciendo, gracias Jesús por cada cosa linda que me das. Ya estaba teniendo visiones desde el cielo, bendiciones del Señor que estaba recibiendo, y estaba alabando al Señor. Sus últimas palabras fueron aleluya, aleluya, aleluya. En alabanza y en adoración el Señor la vino a buscar. Ella me dijo una semana antes, Jesús me viene a visitar, pero no es para sanarme, sino que para llevarme con Él. Entonces no es la muerte, no es la desesperación de quien murió y perdió todo, sino que es la certeza de alguien que entiende que está partiendo con el Señor, que está yendo a su morada eterna y que está allí en los brazos del Padre. Es un milagro diferente, porque en ese momento la doctora me dice, ella estaba con cuidados paliativos en casa, y la doctora me dice, mira, que después de toda esta fase, que ya no comía, que solamente allí con los cuidados paliativos, la doctora me dice, mira, va a arrancar la fase del dolor. Va a arrancar el tiempo donde vas a tener que aplicarle morfina 2 a 3 veces por día, más calmantes, más de esto, y no sabemos cuánto esto puede durar varias semanas. Y nosotros estábamos ahí preparados para lo peor. Sin embargo, hermano, no llegó a tomar más que solo una inyección de morfina, y ese mismo día el Señor la llevó a su presencia, porque Él hace como Él quiere. Aquí estamos frente a una situación. Dios sigue haciendo milagros, pero la sombra no sanaba. Pero algo ocurre. Ese día Pedro mira a ese hombre y le dice, mírame, no tengo plata. No hay plata. Pedro miró y dice, no hay plata, pero hay algo que yo sí tengo. Lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Como dice la Reina Valera, no la cita, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Esa es la pregunta y ese es el punto importante del mensaje. ¿Qué pasó cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda? A ver, alguien que me ayuda. ¿Qué pasó? No pasó nada, hermanos. No pasó nada. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y Pedro lo quedó, quizás Juan lo miró y dice, no funciona. ¿Cuántas veces decimos en el nombre de Jesús a esto, en el nombre de Jesús al otro, y no funciona? Dice que entonces lo tomó por la mano derecha, aún siendo lisiado, y lo ayudó a pararse. No había ocurrido un milagro. La sombra no funcionó, ni siquiera el nombre de Jesús tuvo el impacto esperado, porque uno dice en el nombre de Jesús y se va. En el nombre de Jesús el milagro viene. Eso es lo que creemos. Pero muchas veces el Señor nos hace doblarnos, muchas veces el Señor nos hace extender las manos, abrazarnos al problema y estar ahí con Él y cargar ese peso. Pero Pedro tuvo que hacer eso. No se sanó con la sombra, no se sanó con la palabra, pero se va a sanar de alguna manera. Voy a abrazarme, voy a agacharme, voy a doblarme, lo voy a cargar.
y al instante que lo cargó, ahí sí sus pies se firmaron. El milagro vino, porque de una manera u otra el milagro viene. Aleluya. Oh, alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Quizás este año el Señor te está diciendo: yo te di poder, yo te di unción, yo te di palabra, yo te di autoridad, pero te voy a decir, es un año donde vas a extender tus manos, donde vas a ser parte del milagro, donde vas a levantar al que no se puede parar, donde vas a caminar con el que no puede caminar. Ah, pastor, ya lo invité, ya hablé muchas veces. Ahora tú lo vas a traer cargado. No importa, tráigalo como aquellos amigos trajeron al paralítico. En algún momento la mano del Señor lo va a tocar y se levantará. Oh, alabo al Señor, alabo al Señor, alabo al Señor. Te bendecimos, Señor. El Señor nos invita en muchos momentos a ser parte del milagro, a ser parte de la respuesta. Quiero leer nuevamente el versículo 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados. Pero la palabra acá, me gusta esta traducción que dice: y mientras lo hacía, y mientras lo ayudaba. Antes del instante hubo un mientras tanto. A veces queremos el instante sin el mientras tanto. ¿Y mientras tanto qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo avanzo? Va a venir un instante de Dios en tu vida, pero mientras tanto, sigue adorando, sigue cantando, sigue predicando, sigue sirviendo, sigue entregando tu vida al Señor, sigue creyendo, sigue clamando mientras tanto, porque el instante de Dios vendrá. Mientras tanto, tú sigues a donde Dios te puso. Una de las cosas que hice en mi temporada en los Estados Unidos el año pasado es decir, bueno, esta agenda que tengo de predicación, que sea un motivo. Nosotros estamos con dos templos en construcción allá en el interior de Santiago del Estero y le faltaba el techo. Y los hermanos en verano, en invierno, congregándose ahí en la intemperie. Y necesitábamos $7,000 para cubrir los dos techos. Mucho dinero para nuestra realidad. Y aún mismo recorriendo iglesias en Estados Unidos no es fácil, no es sencillo. Entonces yo puse en mi corazón todas las ofrendas, la venta de los libros. El Señor bendijo, pudimos vender más de 500 libros compartiendo en las iglesias. Y se los vamos a hacer para levantar el techo de la iglesia. Y el Señor proveyó. Cuando yo volví en septiembre, ya las iglesias estaban completas, terminadas. Y vinimos para hacer la inauguración, fue algo hermoso. Entonces yo llego a Abra Grande, donde tenemos nuestra iglesia, y ahí me quebranto, empiezo a llorar. Por primera vez en 7 meses, tenía un llanto diferente. Ya no lloraba de dolor, ya no lloraba de pérdida, sino que ahora estaba llorando de gratitud. Y es raro eso. Estaba experimentando no solo la gratitud, sino que la gratificación. De ver la obra, de ver todo lo que había pasado en los peores momentos de mi vida. Dios había hecho algo tan grande. Y el Señor me habló: tú pensabas que los estaba ayudando a ellos, pero ellos fueron los que te ayudaron a ti a levantarte. Y es eso lo que ocurre cuando somos parte del milagro. Cuando nos involucramos en la obra del Señor. Pedro podía contar muchas historias, Pedro podía contar muchas experiencias, pero esta fue sin duda diferente. Yo dije: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero lo que pasó fue cuando yo puse la mano, cuando me comprometí con la causa, cuando yo me esforcé más allá de una palabra, de decir sí y amén, sino que me involucré en la obra. Ahí ocurrió algo diferente. El milagro vino al instante. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Lo que para nosotros a veces nos ha tardado tantos años, hermanos. Para el primer templo que empezamos a construir en el 2014, allá en Santiago del Estero, nos llevó muchos años. Viajábamos haciendo ventas de alimentos acá en Buenos Aires, hacían la semana empanada, pizza, pan, juntábamos para hacer el viaje misionero, apenas con lo justo, y llegábamos allá, primero hacer el alambrado del terreno, luego colocar unos palos y hacer un quincho para allí congregar bajo una sombra, y así meses y meses, la obra avanzando bien despacito,
Pero en este mientras tanto del 2025, cuando yo dije, Señor, no predico, no tengo fuerza, estoy roto, en ese mientras tanto el Señor nos permitió no solo en 6 meses inaugurar un templo, sino que 2. El nombre del Señor fue glorificado, vidas fueron transformadas, vidas fueron impactadas, porque cuando tú crees que no puede más, que no hay nada más que hacer, ahí se manifiesta la gloria poderosa del Señor sobre tu vida. Celébralo a Cristo, celébralo a Él. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, saltar, caminando, saltando y alabando a Dios. La obra completa, vidas siendo restauradas más allá de nuestras limitaciones y de nuestras condiciones. Dios sigue haciendo milagros. Yo no sé cuánto tiempo hace que estás clamando. Quizás estás como Josué dando vueltas a tus muros que todavía no se cayeron, pero se van a caer. Quizás estás como Moisés, con los brazos extendidos, intercediendo al Señor para que dé victoria a su pueblo. Y quizás estás diciendo, Señor, estoy cansado ya no los aguanto más. Y ya quizás ni tienes los brazos levantados por voluntad propia, sino que el Señor ha puesto gente que te sostiene los brazos para decir, dale, mantén el brazo, no bajes los brazos. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir, no bajé los brazos, no bajé los brazos? Y dice, bueno, entonces ayúdame a mantener el brazo levantado. Pero lo que importa es que mientras tu actitud de fe y de esperanza se mantiene de pie delante del Señor, aun cuando no puedes estar de pie, aun cuando tienes que sentarte un rato, aun cuando tienes que recibir ayuda de otro, Dios sigue haciendo milagros. Dice la palabra que Josué deshizo a Amalek al filo de espada con la oración intercesoria de un líder que no tenía fuerzas para orar, que no tenía fuerza en las piernas para estar de pie, que ya ni podía levantar los brazos, que necesitaba sentarse, porque Dios no depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, ni de nuestros recursos, simplemente de que podamos estar ahí en su presencia, en el mientras tanto, porque Él sigue haciendo milagros. Aleluya, aleluya. Rabashakata Rabashia. Quiero bendecir tu vida con esta palabra en esta mañana. Te invito a cerrar tus ojos un instante y a orar delante del Señor, a colocar toda tu vida, toda tu expectativa para este 2026. El Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pidiendo delante de Él. Este año recién arranca, la obra sigue avanzando, la obra sigue caminando. Algunos quizás llegan cansados, algunos quizás llegan agotados, algunos quizás llegan enfermos, algunos quizás llegan sin fuerza alguna. Mas el Señor está aquí en esta mañana diciendo, no importa tu condición, no importa cuál es la situación, no importa que hoy estoy diciendo que soy el Dios del instante, soy el Dios de los procesos, soy el Dios de las circunstancias, soy el Dios que obra aún cuando mis siervos están cansados y no pueden pararse. Yo soy quien los levanto, yo soy quien los transformo, yo soy quien los he ungido. Así que este es un tiempo de recibir la continuidad de lo que se viene en estos 10 años de obra. Grandes cosas Dios ha hecho en este lugar, pero aún seguirá haciendo. Aún hay cosas mayores, aún hay cosas grandiosas que Dios quiere hacer. Así que toma este día para decir, Señor, recibo esta palabra de fe, recibo esta palabra de aliento y voy con fe, creyendo que cosas mayores vendrán en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo. Mientras adoramos al Señor, mientras damos gracias al Señor, porque nos ha hablado, porque nos ha fortalecido, porque nos ha visitado en esta mañana su palabra, una vez más diciendo, solamente cree, solamente cree. Quizás has recibido una palabra y nada pasó, pero hay alguien que hoy te abraza y que te dice, levántate, y no puedo, voy a levantarme contigo, te voy a cargar un rato, pero tus pies se van a firmar. El milagro de Dios va a venir sobre tu vida. No importa el tiempo, no importa que Él es poderoso para hacerlo en un instante. Celebro tu nombre, Jesús, celebro tu nombre. Te doy gracias, Padre, por esta mañana y por esta bendición en tu casa, en tu presencia. Amén y amén.